Continuamos con la ponencia de la historia de las guerras y la violencia, la historia de la literatura, 1830-2003, a cargo de Medófilo Medina Pineda. Él obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y una licenciatura en Historia en la Universidad Nacional. Con una carrera académica que abarca más de 27 años de experiencia como profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional. Ha sido honrado con el título de profesor emérito de esta institución. El doctor Medina Pineda también ha tenido el privilegio de ser profesor visitante en la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Pablo de Olavide, ambas en España, así como en el programa de maestría en Historia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador, y en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y desde enero de 2023 está en el cargo de director del Instituto Caro y Cuervo. El doctor Medófilo Medina ha contribuido con destacados aportes metodológicos e investigativos al desarrollo de la historia contemporánea como disciplina en Colombia. Ha publicado numerosos libros y artículos que abordan la historia contemporánea de Colombia y Venezuela. Algunas de sus publicaciones más destacadas son El rompecabezas de la paz, Historia común, memoria fragmentada, La enseñanza de la historia en América Latina, Experiencias y reflexiones 2003-2005. El elegido Hugo Chávez, un nuevo sistema político, Venezuela, confrontación social y polarización política, y Chávez, una revolución sin libreto, esta última en coautoría con Margarita López Maya y Luis Lander. Recibamos con un aplauso al siguiente ponente. Declaro mi satisfacción, mi complacencia de tomar parte en este evento tan importante. Creo que es un anticipo notable de lo que va a ser esa historia de la literatura colombiana. Por supuesto, no es este el primer evento, es la continuación de un esfuerzo que ya viene de atrás. Es también exaltante la referencia que se ha tomado Noé Hitrig, la monumental obra Historia crítica de la literatura argentina. Por todas esas circunstancias, pues no es para menos de alegrarse, de tomar parte, de agradecer la invitación a Darío, la invitación a tomar parte en este evento. Y bueno, además subrayar la decisión, la voluntad, la disciplina para participar. Ya es tarde. Mi ponencia tiene un desigual combate con la hora del almuerzo y para algunos la hora de la siesta. Eso no es una pelea equilibrada, pero lo importante es comenzar porque el expositor no se duerma y que el público mantenga la voluntad que ha mostrado en estas deliberaciones. El título de mi ponencia es Guerra, Violencia, Constituciones, Elecciones 1830-2004. Y me he orientado por diversas anotaciones que encontré justamente en varios de los 12 tomos de la historia crítica argentina dirigida por Hitrig. El hecho, su alusión inicial a ese periodo prolongado del racismo o las observaciones que formula el profesor Schwarzman en la introducción al segundo tomo de esa historia. Como ustedes saben, generalmente, después de una introducción general, los epílogos los escribió
Hittrich, y cada uno de los directores de los tomos escribía la introducción del tomo correspondiente, y Schwarzman hace una introducción muy notable. Y en ellos, en observaciones explícitas, pero a lo largo de la narrativa, del análisis, lo que uno advierte es la presencia de la historia y la aceptación del reto para la historia de la literatura de tomar, de construir explicaciones, de hacerse cargo de esos fenómenos objetivos. Desde luego, tiene mi ponencia un título un tanto pretencioso, que es la de el contexto para una historia de la literatura, contexto histórico. No, se trata de presentar algunos elementos para ese contexto, pero en toda la sesión de la mañana hemos tenido desde las dos primeras exposiciones pues ejemplos de cómo eso se está teniendo en cuenta. Entonces yo he tratado de organizar unos elementos sobre la violencia en Colombia. En la medida en que violencia y autoritarismo han sido constantes del sistema político y de nuestra historia nacional, muy persistentes. En tanto, y bueno, como eso es así, algún colombianólogo francés, Daniel Pecot, decía: los colombianos se complacen en construir una especie de representación modélica de la historia de Colombia y de la violencia como un hecho y como un proceso mítico. Diría yo, cuando los mitos suelen ser exaltantes, pero si son negativos como el de la violencia, como el del autoritarismo, pues son mitos pesadilla. Y una de las maneras de abordar esto y de pensar, de reflexionar, es el ir al estudio concreto de los diversos períodos de la violencia. Rehuyamos el uso de la palabra en singular, el término, el concepto violencia, como para definir toda la historia de Colombia. Y veamos en los diferentes períodos qué formas cualitativamente distintas tomó la violencia. Y entonces tenemos un primer momento, el de, que es largo, el de 1830-2003, 1903. Se trata de la Primera Guerra Civil y la paz que cierra las guerras civiles, las 8 guerras civiles del siglo XIX, la paz de Neerlandia, Wisconsin y Chinauta, entre liberales y conservadores. No se cierra la violencia, pero sí se cierra una forma, que es el de las guerras civiles. Y tomemos el caso de esa primera secuencia, 1839 es el de la guerra que se llamó de los Supremos. Es la primera guerra civil en la historia independiente. Se trata de que se habían desacomodado las capas sociales, los grupos de liderazgo después de la independencia, y entonces esta guerra lo que busca es cómo reorganizar todo el asunto, y por eso es la guerra de los Supremos. Caudillos, comenzando por los del sur, toman en sus manos ese empeño de enmendar las cosas, y comienzan mal, comienzan por el camino de la guerra. Pero luego se dan, es decir, la guerra había sido una reacción al gobierno de Tomás Uribe Márquez. Había salido por unas elecciones
y en la guerra se pretende pues sacarlo del poder, no se logra. Pero luego de esa guerra se crea la Constitución de 1843. Entonces vemos esa contradictoria relación, elecciones, guerra civil y luego Constitución. Y esa cadencia o ese desarrollo conflictivo se va a mantener posteriormente en el periodo que va de José Hilario López, sube mediante unas elecciones, se articula una constitución y luego esto termina con una guerra. Y luego, 1854, el intento militar artesanal del general Melo por producir una revolución social. Y en 1854, José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y Alcántara Herrán, como representantes de grupos oligárquicos en el país terratenientes, comerciantes, hacen esa guerra contra este intento artesanal. Y sacan del poder, pero la guerra continúa. Y es en el curso de ella, es la única batalla que se libra en el siglo XIX en las calles de Bogotá, en el diciembre de 1854, y luego, salido Melo, el general Tomás Cipriano de Mosquera proclama su poder y continúa la guerra hasta terminar, hasta concluir en la Constitución de 1863, Constitución liberal, Constitución en extremo federalista. Y llegamos a mediados de los años 80. Termina con los gobiernos de Núñez, termina el período de los liberales radicales, un período de los pocos en la historia del país de cierta apertura democrática, de ciertos ensayos de gobernar un poco en acuerdo con la población. Salen los liberales radicales y salen ¿cómo? Mediante una guerra, la guerra de 1884. Y es muy, aleccionador seguir el esfuerzo sobre esta guerra, porque se estimula desde el poder, lo estimula Núñez. Se han levantado los radicales de Santander y Núñez estimula para que ellos continúen en la rebelión y para poder organizar la represión de esa guerra, y efectivamente lo logran. Y en 1885 se produce lo que se llamó el desastre de la Humareda, que formalmente fue una victoria de los radicales, pero que realmente fue una victoria pírrica porque salieron del poder. Y es lo que crea, en un discurso de septiembre de 1885, Núñez desde el balcón de Palacio dice: la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Sus sangrientas y manchadas hojas se diluyeron en el desastre de la Humareda. Y eso pone la base para lanzar la Constitución conservadora, autoritaria, confesional de 1886. No fue una constitución burguesa moderna, fue una constitución que reflejó doctrinas
escolásticas, doctrinas políticas de la Edad Media. Bien, y podemos luego pasar a termina el siglo, se da la paz, se abre este periodo 1903-1945, paz y reformas. Y pongo allí una frase: Colombia no ha tenido un minuto de paz, y lo pongo con interrogación. Se atribuye esta frase a una gran personalidad en Colombia, y tal vez, como ninguna otra expresión, expresa ese delirio y esa construcción mítica de la violencia. Este periodo es de paz, y cuando he expuesto que Colombia no ha sido siempre un país de guerra, inmediatamente hay alguna vez que intervenía en un programa radial, entonces algunos oyentes intervienen, pero ¿en qué está ese profesor? ¿Cómo dice que 1903 al 45 es de paz? Y el asesinato, la muerte de los artesanos en 1919, ¿qué pasa con eso? Cuando yo digo que es un periodo de paz, aludo a una circunstancia, a que un episodio de guerra no tiene la vocación para generar, como se generaba en el siglo XIX, toda una guerra, sino que en cierto modo se consume en sí mismo, como fue lo de 1919. Pero luego, en los intentos de Laureano Gómez en 1930 y 31 por desatar una guerra, hubo episodios de violencia, pero no se desató la guerra. Y llega hasta 1945, en que comienza la preparación de la violencia. Y aquí quisiera llamar la atención de sobre lo siguiente. Frecuentemente en el estudio de la violencia se olvida que el país sigue produciendo elecciones, constituciones, y se entra en la, digamos, descripción fenoménica de los temas y de los hechos de la violencia. En este periodo que hemos pasado, pues fue un periodo de transición liberal. Es decir, y quiero detenerme un tanto en cómo fue esa transición, que se introduce por otro hecho. En mi libro recientemente publicado, que se llama Las muchedumbres políticas en Colombia, 1893-2022, que lo hice a propósito del estallido social de 2021. Para entenderlo, yo me fui a hacer entrevistas con gente de la primera línea, muchachos, muchachas y otros protagonistas, aunque no fuesen de la primera línea. Allí aprendí mucho sobre la lógica de esas muchedumbres políticas, que no son convocadas por organizaciones preexistentes, por sindicatos, por juntas de acción comunal, son espontáneas. Es decir, había un comité creado en 2019, un comité de paro, que convocó a una huelga de 24 horas. Y la gente desde la madrugada del 28A respondió con el estallido social. Y en el curso de varios meses de esta movilización se olvidó de la convocatoria y el comité de paro en algún momento la levantó. Y en la calle la gente no se dio cuenta. No se dio cuenta, Darío, que el comité de paro había levantado la huelga. Entonces, esta irrupción de las muchedumbres de manera espontánea, aluvial, también crean hechos políticos
y frecuentemente no son tenidos en cuenta en nuestra historia. Entonces yo digo, hay que recoger todos estos elementos. Cuando pensamos en un proyecto de país, como decía Schwarzman, pues tenemos que integrar los diversos elementos. Bien, por ese estallido social del 4 de junio, al 9 de junio del 19, fue que hubo un cambio en el poder. No por una constitución, no en principio por unas elecciones, aunque todo, como en Colombia, todo se refrenda finalmente, salvo el golpe de Rojas Pinilla, todo se refrenda en elecciones. Y se produce ese cambio, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el Partido Socialista Revolucionario en noviembre de 1919, después de ese ese estallido formidable que tuvo escenario preferentemente o únicamente en Bogotá, el Partido Socialista lanza un candidato que había sido un dirigente en las bananeras, un dirigente obrero, y asisten a ese meeting convocado en noviembre unas 7,000 personas en Bogotá. Esta mañana nos dieron las cifras de la población en Bogotá por ese tiempo. Y entonces Pumarejo dice, ¿pero qué es esto? Los socialistas revolucionarios lanzan candidatura propia y nosotros estamos con la entelequia de que apoyamos al menos malo de los candidatos conservadores. No, lancemos candidato. Y lanzaron en diciembre a Olaya Herrera y fue la campaña electoral más breve de la historia, el 9 de febrero, me parece, 7 o 9 de febrero del 30 se produjeron las elecciones, ganó el Partido Liberal. Pero no tanto por lo acumulado por el mismo partido, sino por esta irrupción del estallido social. Y viene luego la etapa de la violencia, la anterior secuencia, la violencia, esa que siempre la escribimos con mayúscula, esa que describimos en su crueldad, en los episodios espantosos de asesinatos, esa violencia que tuvo presencia, expansión en todo el país, salvo algunas regiones de la costa atlántica. Dicen algunos que de Nariño, no. En Nariño también hubo participación. De allí, de Boyacá, salió la policía que Laureano Gómez distribuyó por toda parte. Pero hay una cosa que se olvida frecuentemente, que esa violencia se gestó desde el poder, desde Bogotá, y fue una reacción a la reacción a esas reformas de 1945 hasta, justamente hasta los años 50, las reformas de 1930 a 1945. Entonces la violencia, de alguna manera, diseñada en cierto modo desde Palacio, era la respuesta. El país tenía que volver al dominio de la Constitución del 86. Por eso uno de los elementos fue la fuerte oposición a la propuesta de reforma constitucional de 1936 de López Pumarejo. Y claro, esto prende como enfrentamiento entre liberales y conservadores. 250,000 muertos es el cálculo más consagrado sobre las víctimas de la violencia. Pero, como ven ustedes, aquí aplicamos la palabra en singular y denominamos ese fenómeno de enfrentamiento liberales conservadores, enfrentamiento a muerte y persecución a comunistas, porque estábamos en la época ya de la Guerra Fría y de alguna manera esto se reflejó también en los contenidos de la violencia. Y quiero terminar
esta exposición con lo siguiente. Este particular entramado de elecciones, siempre elecciones, con la excepción de 1953, guerras o violencia, o violencias, porque la última, pasemos a la última parte, es las varias guerras. Si violencia en singular nos referimos 45 hasta el año 64, los decenios del 80, del 90 hasta 2004 es de varias guerras, no es de violencia generalizada, con actores, con dirigentes particulares, con núcleos que tienen especialmente la iniciativa. Estados versus insurgencia, ese es el núcleo de estas guerras, pero no la única guerra. Narcotraficantes contra el Estado, guerras entre carteles de la droga, carteles y esmeralderos, recuerdan la historia, las varias historias de don Víctor Carranza, paramilitares contra las organizaciones insurgentes. Son guerras, pero que no son paralelas, tienen una urdimbre, están relacionadas íntimamente, reproducen unas fórmulas de afinidades selectivas, mafias y grupos de la SAUC y de paramilitares, sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes. Y bien, termino con lo siguiente: elecciones, constituciones, guerras o violencia. Y por eso, en una historia constitucional que se publicaba en los años 90, decía el autor, se me escapa ahora el nombre, muy conocido constitucionalista, decía: Colombia es un ejemplo de instituciones democráticas con continuidad, es un ejemplo de civilización política. En los años 90, cuando en el país estaban escenificando todas estas guerras, ¿qué es lo que permite una afirmación de esas de una persona supuestamente muy autorizada? Que hemos amasado unos contravalores que son, de un lado, fetichismo constitucional, es decir, defendemos la Constitución con mucho convencimiento, pero no la Constitución realmente que se aplica, defendemos la letra de la Constitución. Y por eso podemos ir a la guerra en esas contradicciones. Defendemos y encarnamos el formalismo jurídico. Podemos hacernos matar por un inciso en un país donde las leyes en buena parte no importan. Entonces, examinar esa construcción también en las mentalidades, esa construcción de pseudovalores es muy importante porque los tenemos internalizados, porque nos sentimos reproduciendo un país democrático, porque nos creemos, como lo escribía este constitucionalista, un ejemplo internacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta especie de esquizofrenia que se prolonga un poco en diversos momentos de la historia del país? Esa historia muy contradictoria, esa historia con periodos muy diversificados de violencia, con instituciones especialmente diseñadas, pues es necesario asumirlas como un gran contexto. No es, por supuesto, el único para esta magna obra que debe ser la historia crítica de la literatura colombiana. Entonces, es ese tipo de discusiones muy complejas, en cierto modo, con muchos elementos contradictorios, es necesario tenerlas en cuenta, porque seguramente ellas tienen, como nos han mostrado aquí en las exposiciones, reflejo en la literatura y deben ser
conceptualmente abordadas en una historia crítica de la literatura colombiana. Gracias. Para tres preguntas, tres intervenciones que atenderá el ponente de esta conferencia de la historia de las guerras y la violencia, la historia de la literatura 1830-2003. Hay una pregunta mientras otros toman la palabra. Es que el inicio del siglo nos tomó con la caída de los carteles y con una situación muy difícil en tanto a la violencia. Yo soy docente en instituciones educativas y me parece muy significativo cómo quizás las literaturas de un momento determinado de los carteles, la sicaresca, aportó más al mito que a la memoria, porque lo que yo me encuentro principalmente entre los estudiantes jóvenes es una mitificación de las figuras violentas, y no sé qué tanto tuvo que ver en determinado momento una tendencia literaria que era una suerte como de melodrama de las mafias. ¿Qué podríamos decir en función de esa relación mito y memoria en tanto a la posibilidad de hacer historia de esa literatura de forma crítica? Yo creo que sí, que por ahí es fundamentalmente por donde hay que empezar, pero es interesante ver cómo esa memoria, que hoy tiene expresión característica en los jóvenes, pues se nutre, tiene alimentación que viene de atrás, que ha sido de alguna manera transmitida de manera informal en las conversaciones de familia, en los hogares, ¿no? Entonces, y esta no disposición a ver el tema de la violencia no como un factor de la identidad nacional, sino un factor que perturba la realización de un empeño, de un proyecto de país democrático. En particular, hay un interés, pero ese interés es propio en función de la representación de las masas, ¿no? Usted habla de las muchedumbres. Yo quisiera preguntarle ¿qué interpretación tiene de lo que han planteado autores como Hart y Negri cuando hablan de la necesidad de hablar de lo multitudinario y superar esas formas unificadoras de pueblo, y en gran medida también esa imagen de muchedumbre que muchos han querido vincular a muchos y podredumbre? Parte de mi, y le agradezco mucho la pregunta, parte de mi historia intelectual ha sido justamente tratar de esclarecer eso. ¿Por qué? En 1977, el 14 y el 15 de septiembre de 1977, se produjo un gran paro cívico, el paro que llamamos del 77. Igual, lo convocaron 4 centrales obreras que estaban en un proceso de relativa unidad. Y el paro trascendió la convocatoria y tomó unos alcances importantes. Pero la conclusión de ese paro fue muy contradictoria. El gobierno de Turbay dijo: el paro del 77 fue un intento de revolución. Tenemos que prepararnos para responder otro intento. Y nombró de ministro de Defensa a Camacho Leiva, que vino con el Estatuto de Seguridad. Y fue aprobado el Estatuto de Seguridad para reprimir a la población urbana sobre todo, pero también campesina. Y curiosamente, la izquierda concluyó de la misma forma. Se hizo un intento de revolución en el paro cívico, pues una
pues versión completamente desafortunada. Si no se triunfó, si no se llegó a la revolución, fue porque los dirigentes no tuvieron la voluntad de prolongarla. No, ahí no se planteó una revolución. ¿Pero qué se planteaba? Que la izquierda leyera en la gente que se levantó en esos días cómo modificar su política. Yo militaba en el Partido Comunista entonces y suscribía la llamada política de combinación de todas las formas de lucha. En esas fechas me di cuenta, esta política no tiene fundamento, esta política no es para Colombia. Esta política impide, con la creación de aparatos militares, como era la organización de las FARC, la consolidación del trabajo de masas. Y yo creía que esa política se iba a cambiar. Por supuesto, yo en ese momento no me retiré del PC porque creía que eso iba a cambiar. Nunca se recogió esa política. Y solamente hasta 2008, 2009, se planteó ya una salida para la paz, y eso lo plantearon las FARC y es su mérito, y coincidió pues con la disposición del presidente Santos, ¿no? Pero allí se hubiera podido, si la izquierda hubiera estado preparada para leer la historia, incluso la historia que ella misma desarrollaba, hubiera podido formular un cambio de política, llegar a la paz inmediatamente, disolver la organización militar que eran las FARC y hacer una política de masas muy amplia, y no esto que lo que construía el partido en el trabajo de masas, por otro lado lo negaban las FARC con la acción militar porque la población no estaba marchando a eso. Digo yo, ese era un momento de cambio, y en ese sentido, ¿quién introdujo el hecho que introdujo la posibilidad de esa reflexión? Fue el paro del 77. Y entonces yo me devolví hacia atrás a buscar eso que Hart y Negri han estudiado. Yo cito en mi libro El estallido social, las muchedumbres políticas, las definiciones, y sobre todo una que Hart y Negri citan, que es una definición de Spinoza, este filósofo neerlandés moderno, que dice: la multitud es la suma de individualidades, pero que tienden a un orden. Y eso fue lo que yo encontré, eso me orientó para estudiar el estallido social de 2021. Tienden a un orden. ¿Cuál es ese orden? Crearon las primeras líneas, crearon los comités de las ollas comunitarias, crearon los comités de asistencia jurídica y de derechos humanos que participaron en ese movimiento. Yo digo, las ciencias sociales tienen que estudiar con mayor empeño y con mayor lucidez nuestra propia historia. Cuando vino esto del estallido social del 2021, es que siguieron el ejemplo de Chile y de Francia. Sí, seguramente también eso tuvo importancia, pero ¿por qué no miramos esa tradición que se abre con el motín bogotano de artesanos en 1893? Son unos 14 movilizaciones, explosiones, multitudes políticas. Y eso se ha significado en Colombia. ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué seguimos estudiando? Es decir, sí, está bien orientarnos por todo lo que han hecho los alemanes, pero miremos, pongamos ante todo la vista en lo que se construye en el país, sin demeritar otras experiencias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Medófilo Medina Pineda.
el ponente de la historia de las guerras y la violencia a la historia de la literatura 1830-2003. Escuchamos un par de detonaciones en el fondo, nos han pedido el favor que hagamos la evacuación ordenada, sin precipitud, sin temor y sin apelmazarnos. Sí, o sea, sin el pelmazo salgamos y los invitados al evento se dirigen hacia la buceta, ¿sí?